Y quiero predicar la palabra en esta noche hablando de lo que significa el sacrificio. Y para leer la palabra quisiera que vea, por favor, en Romanos, capítulo 12. Vamos a leer el verso 1, porque es precioso todo el capítulo 12. Este capítulo o esta carta fue escrita a la iglesia que estaba en Roma, a los romanos. Y era tan complicado que un romano o la iglesia que vivía en Roma, sea judía o sea gentil, estaban tan acostumbrados a los sacrificios. Cuando uno lee la historia de los romanos, encuentra uno que hacían muchas cosas, muchos sacrificios, y estaban acostumbrados al derramamiento de sangre. De hecho, la crucifixión era considerado como un castigo y no como un sacrificio, más bien era un castigo. Y a veces nuestra mente se confunde con respecto a la muerte de Cristo, de que Él fue al Calvario, pero Él fue al Calvario porque lo quisieron matar así, crucificado por los romanos. Pero su muerte fue un sacrificio, y ahorita vamos a ver por qué. Fue un sacrificio por nosotros, los seres humanos. Entiéndase por sacrificio todo aquello que se ofrece a un ser divino, que se ofrece a una persona, a una ciudad o a un país. Nosotros, los mexicanos, tenemos el día de la independencia, de nuestra independencia, así como todos los países que han sido, que son independientes. Se tuvo que haber levantado determinado número de personas clave, y tuvieron muchos de ellos que sacrificar sus propias vidas para poder alcanzar su propósito. Pero el sacrificio que Jesucristo hizo fue único, perpetuo, permanente, eterno, que hasta el día de hoy tiene vigencia, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto en todo sentido. El pueblo judío también estaba acostumbrado a los sacrificios. De hecho, desde el Génesis encontramos a estos dos hijos de Adán que sacrificaron o ofrecieron ofrendas, uno sacrificando, ¿verdad?, un animal, y otro pues entregando lo mejor de sus cosechas. Y encontramos que Dios se agrada de uno de los sacrificios o de las ofrendas y de otro no. Esa es una historia. Pero encontramos que en Levíticos el Señor le marca a su pueblo muchos sacrificios, muchas ofrendas que tenía que darse. Entiendas entonces que un sacrificio es una ofrenda. Amén, hermanos. Nadie puede sacrificar algo si no hay un propósito para hacerlo. Usted no puede sacrificar algo de usted que le duela si no hay un porqué, una razón, un propósito para alcanzar. Por ejemplo, un ejemplo muy nuestro es: no voy a la fiesta que me invitaron, me sacrifico porque tengo que estudiar mi lección de escuela dominical. Bueno, si así fuera, ¿verdad? Qué interesante fuera, ¿no? Que una persona diga: no voy a la fiesta porque tengo que estudiar mi lección de escuela dominical, que es mañana. Entonces se sacrifica algo que es de nuestro agrado, que es de nuestro gusto, por alcanzar un propósito. Y aquí el escritor a los romanos empieza diciendo a la iglesia: así que, hermanos, y escribe a la iglesia, porque no dice así que mundanos, así que todo gentil, así que todo el mundo que me escuche. No, especifica: así que, hermanos, habla a la iglesia, y este sermón es para ti, hermano, para ti, hermana.
Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en 3 formas. Primero dice: en sacrificio vivo. No se puede traer un sacrificio muerto. Hablando de forma natural, si alguien trae un sacrificio en el antiguo tiempo, se tenían que traer animales vivos. No traían un cordero ya muerto y decían al sacerdote: ahí está mi ofrenda, preséntalo a Dios. Tenía que estar vivo el animal, viva la persona. En el caso de los paganos que sacrificaban a sus propios hijos, los traían vivos. Y aquí el escritor bíblico y Dios mismo nos dice: hermanos, nosotros presentemos nuestros cuerpos al Señor, lo que somos, todo lo que somos, en un sacrificio, en una ofrenda viva. Esto habla de que usted y yo debemos de comprender a quién estamos en esta noche adorando. Estamos entregando nuestra ofrenda, nuestro sacrificio a un Dios vivo. Aquí no hay almas, ánimas, hermanos. O sea, que vengan los muertos del cementerio y se presenten. No, lo que hay son demonios. Y ahí están atacando a cada uno de los que se dejen. El Señor reprenda al enemigo. Pero el concepto de una ofrenda o de un sacrificio, en primera instancia, según el texto, es que tiene que ser vivo, despierto, consciente a dónde está yendo. Presenta tu vida. Cuando dice presentar vuestros cuerpos, no se refiere meramente a la forma en que te miras, a la forma en que te miran los demás, sino habla de la actitud personal, de lo que tú eres hoy delante de Dios. Cuando vengamos a la casa de Dios, cuando vengamos a la iglesia, hemos de venir con una correcta actitud para recibir, para adorar, para bendecir a aquel que nos ha salvado, para ofrecer una ofrenda que agrade su nombre. Y ahí lo dice después. Entonces, en este primer inciso, yo espero en el Señor que todos los que estamos aquí estemos presentes. Estamos en cuerpo, pero muchos pudieran estar en su mente en otro lado. Y Dios nos dice: no, si veniste a adorarme, adórame. Si veniste a cantarme, cántame. Es decir, la ofrenda que presentamos a Dios, nuestro sacrificio. Alguien dice por ahí, en cierta forma, correctamente, pero desenfocado. Dice: Dios ya no quiere sacrificios. Mentira. No quiere sacrificios como los anteriores, que traigas un becerro, que traigas a un toro, que traigas a una oveja. Pero el Señor pide de nosotros que nos sacrifiquemos a Él, que nos entreguemos a Él. Porque entonces es muy bonito el pretexto de decir: pues como ya no necesitas sacrificios Dios, porque Cristo ya lo hizo todo. Si no te está pidiendo Dios que te des por el mundo, tu sacrificio es para darte a Él, entregarte a Él, honrarlo a Él, al precioso nombre de Cristo Jesús. Por eso el escritor le dice a la iglesia: hermanos, cuando vengan a la iglesia, vente y presenta tu vida, tu cuerpo, tu ser entero en un sacrificio realmente vivo, porque eso es lo correcto. Luego, la segunda cosa que pide, la segunda actitud, es santo. Qué importante es la santidad en nuestro tiempo. La santificación, hermanos, se obtiene a través de la sangre de Cristo. Dice la palabra del Señor que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la santificación se obtiene a través de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y fácil lo pongo así:
Cuando tú ya eres cristiano, ya no se te hace fácil pecar. Porque hay algo y alguien, tengo que decirlo, porque no es algo, alguien que te dice: no lo hagas, no mientas, no robes, no seas lujurioso, no seas vanidoso, no seas soberbio. Es el Espíritu Santo que nos constriñe, es el Espíritu Santo que nos habla y nos lleva a la santificación. Pero cuidado, hermanos, si no estamos alertas, si no estamos en un sacrificio correcto, vivo en primer lugar, si no estamos viviendo en una vida de santidad al Señor. Y santidad, lo he dicho y lo repito, no significa que te encierres en cuatro paredes y que no hables con nadie. No, la santidad habla de un estilo de vida que refleje a Cristo en tu vida, que refleje a Cristo en tu testimonio, que refleje a Cristo en tus palabras. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque aquí en el templo somos cristianos, pero en la calle muchas veces no lo somos. Y ahí es donde estriba este asunto, este consejo de la santidad. Entonces Dios quiere que vengamos, que nos sacrifiquemos a Él en un sacrificio, en primer lugar, vivo. Segundo, santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esta semana les decía anoche al grupo de varones, venimos como 20, 22 varones, gracias a Dios por los que vinieron, hasta algunos jóvenes estuvieron presentes. Tuvimos un hermoso tiempo de oración, hermanos. Oramos en grupos. Y yo les decía que el viernes pasado el pastor que vino a predicarnos nos dio una palabra y decía que tenemos a veces un pensamiento de derrota. Tenemos un pensamiento que nos dice: ya no puedes más, no lograste tu propósito, tu familia está destruida, tú no lograste ser un buen padre, decía el pastor de parte de Dios. Y esto se sembró en el corazón y fue una parte que Dios habló. Y yo les decía anoche a los hermanos, esto lo tenemos que vencer en el nombre de Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. La santidad, hermanos, implica victoria. La santidad implica amar a Dios. La santidad implica servir a Dios. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, Dios está hablando a su pueblo. Y por último, agradable a Dios. O sea, que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, así lo dice la Escritura, debe ser ofrecido como un sacrificio. Primero, vivo. Segundo, santo. Y tercero, que agrade a Dios. En la liturgia judía, el sacrificio que se traía por el pecado al sumo sacerdote o al sacerdote, según sea el caso, se traía un animal, en el caso cuando eran animales u ofrendas de alimentos, pero hablemos de un animal, se traía vivo. Dice que el cordero tenía que ser de 1 año y tenía que ser perfecto. Perfecto. Para Dios lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? No le traigamos a Dios lo que sobra. No le traigamos a Dios el shish, como decimos en maya. No le traigamos a Dios el resto. Traigámosle a Dios lo mejor. Algo que le agrade. Algo que podamos nosotros estar seguros que agrada al Señor esto que estoy haciendo, esto que estoy diciendo, esto que estoy pensando. Por eso este sacrificio, esta ofrenda, esta misericordia, esta ofrenda, este sacrificio es vivo, santo y además que agrade al Señor. ¿Quién determina lo que agrada a Dios? ¿El pastor? ¿Los diáconos? ¿Tu papá? ¿Tu hermano? Nadie más que tú mismo. Porque usted puede tener una apariencia de piedad y negarla. Usted puede tener una buena apariencia ante la iglesia, ante los hermanos, pero es contrario su ser es contrario. Y eso no agrada al Señor. ¿Cuántos están conmigo?
Así que 3 cosas pide Dios. Y hace la alusión a la iglesia de Roma, le dice: por las misericordias de Dios. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? Para empezar, la vida, el trabajo, la familia y todo lo que podamos decir de bien, lo hemos recibido del Señor, alabado sea su nombre. Esas misericordias nos tienen que llevar a presentarnos en su culto, en estos cultos que estamos haciendo, en estos momentos de ofrenda, en estos sacrificios, en primera instancia, vivos, porque estamos en una iglesia viva para Cristo. Santos, agradable a Dios. Me gusta mucho este texto porque nos confronta a todos, desde los pastores hasta el liderazgo principal, que son los diáconos, los líderes administrativos, los directores de grupo. Nos confronta. Y no para compararnos uno a otro, no, hermanos, sino de nosotros para con Dios. Y termina el pasaje diciendo que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo contrario de racional, hermanos? Irracional, o sea, que no lo entiendes. Si tú vienes a la iglesia y no sabes para qué vienes, estás ofreciendo un culto irracional. Si tú vienes a la casa de Dios y no sabes para qué, porque así como vienes, así te vas, estás desubicado, no has madurado, no has entendido que tenemos que ofrecerle a Dios un culto racional. Y el culto racional es dándole gracias por sus misericordias, presentándonos como una ofrenda corporal, sí, pero de actitud interna, en un sacrificio vivo. Aunque estés triste, hermano, Cristo vive y tú vives por Él. Aunque no tengas dinero, hermano, y estés pasando las de Caín, como dicen, pero vives para Cristo. Y Él es nuestro proveedor. ¿Cuántos alaban su nombre? Un sacrificio vivo, santo. Es cierto que no somos perfectos, que en el transcurrir de este día el diablo metió la cola y te hizo hacer o decir o pensar cosas, pero en el nombre de Cristo vente a la casa de Él, adorarle, entrégale en un sacrificio vivo, santifícate en el poder del Espíritu Santo y agrada a Dios. Agrada a Dios. Que ese es vuestro culto racional, le decía a la iglesia de Roma el escritor. Y para nosotros esta noche es lo mismo. Durante estos días Dios nos ha estado hablando muy hermoso. Desde varias semanas Dios nos ha estado tocando el corazón. Y creo que Dios nos está preparando para algo, pero no para algo malo, para algo hermoso, para algo grande. Quiero concluir la enseñanza de hoy haciéndote pensar un momento. ¿Cuál es el culto que le das a Dios? ¿Cuál es la ofrenda que le presentas a Dios? Algunos traen sus ofrendas a Dios a medias, empezando con su propia vida, empezando con su santidad, que es media santidad, y ofrendas que no agradan mucho a Dios, no es tan agradable a Dios. Algunos le están hasta robando al Señor porque sus diezmos no los traen, no los dan al Señor, y algunos le mochan la mitad de su diezmo. Es que no me va a alcanzar, pues voy a dar esto, luego lo repongo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, vuestra ofrenda en un sacrificio vivo, santo, que agrade a Dios. Ese es vuestro culto racional.
No somos perfectos. Somos penitentes, he dicho en otra ocasión, porque siempre andamos fallándole al Señor. Pero para eso está el altar, para eso está la misericordia, para eso está la oración, para pedirle a Dios su perdón, su ayuda, su bendición. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Quiere estar de pie, hermanos? Pónganse de pie. Y mientras cantamos ese estribillo, quiero invitar a orar al que quiera. Tomemos en serio la enseñanza de hoy. Ahora que íbamos a empezar el culto, vino nuestro hermano José Luis. Me encontré con él y me dice: pastor, necesito que ore por mí porque pues he estado un poco enfermo. Y oré por el hermano. Pero me dijo algo y lo voy, con su permiso, hermano, lo voy a mencionar. Me dijo: hoy vine porque Dios me habló anoche. Yo no me voy a meter qué le dijo Dios, hermano José Luis, pero si Dios te habló anoche, respóndele. Si Dios te está hablando, respóndele, hermano. Si Dios te habla es porque te ama. Y vamos a ofrecer cada culto que vengamos lo mejor para Él. Lo mejor para Él. Mi esposa me dijo ahora antes de venir: ¿te vas a poner corbata? Es miércoles. Y yo le dije: sí, me voy a poner corbata. Pero ella no sabía por qué. Y me dice: bueno, pues es que tú sabes que los miércoles pues no llevas corbata. Nadie trae corbata, es un culto normal. Y los domingos nos encorbatamos. ¿Verdad que sí, hermanos? Ustedes lo saben. Ahora que entraba, me dice el diácono Florencio: hermano, así me gusta verle. Porque yo vine hoy a ofrecerle un culto agradable al Señor. Y no porque me haya puesto corbata, no, porque tengo corbatas. Tengo más, no sé, no las he contado, 50 corbatas. Y me la voy a poner. Y yo decía a mi esposa: pues así voy a ir. Ok. Porque vamos a ofrecerle al Señor un sacrificio. ¿Cuántos alaban a Dios? Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús, Cristo. Oh, qué dulce es Cristo, para siempre es Cristo. Yo te aclamaré por siempre, oh
presencia, divino Dios, para exaltar tu nombre.